Problemas técnicos. Solemos no tener tantos problemas técnicos, pero... ¿Ya está grabando? Sí, ¿ya lo ven grabando? Ahí, ay, muy bien. Espero. Ok, y si no lo repito luego en grabación. Ok, perfecto. Sí, ya me dijeron que ya estaba aquí grabando. Ok, muy bien, chicos. Esta clase es para hablarles de problemas de habla. Vamos a hablar en esta clase de... eh, Vamos a hablar en esta clase de cuáles son las clasificaciones, las definiciones y las causas de los problemas de habla y por qué esto es importante. Y bueno, antes que otra cosa me presento. Yo soy Ángela Patiño, soy terapeuta, soy evaluadora y soy docente. Soy especialista en comunicación, en lenguaje, en habla y en aprendizaje, porque soy terapeuta de lenguaje y de aprendizaje. Además, tengo estudios en neuropsicología, psicopedagogía y soy especialista en desarrollo infantil. Soy directora y fundadora de Juntos, Centro de Desarrollo Integral y Rehabilitación, y tengo experiencia en las áreas clínica terapéutica, de educación especial y de integración e inclusión educativa en México, Estados Unidos y España. Tengo más de 16 años ayudando a niños, jóvenes y adultos a comunicarse, a hablar mejor y a aprender mejor, y a través de estas clases intento pasarles un poco tanto de todo lo que he estudiado a lo largo de todo este tiempo, como de las experiencias clínicas que he tenido a lo largo de este tiempo, para que sepan quién soy y sobre todo, no tanto como para presumir, soy pésima para decir quién soy, pero sobre todo para que sepan que la información que están recibiendo es información actualizada, especializada, que es información que realmente están recibiendo de un profesional en el área. Yo soy licenciada en Comunicación Humana por la Universidad de las Américas en la Ciudad de México. Tengo un posgrado en Intervención Logopédica por la Universidad de La Coruña en España, al cual accedí como becaria de Fundación Carolina. Tengo diplomados en Psicometría y en Evaluación, en Neuropsicología Clínica, en Enfermedades Neurológicas, Terapia de Juego, y actualmente en curso estoy estudiando un diplomado en Neuroanatomía Funcional. Soy terapeuta miofuncional oromotora con certificación internacional en K-TAPE y con especialización en disfunción temporomandibular. Tengo más de 9 años de experiencia en la implementación de comunicación aumentativa y alternativa, así como de asistencia tecnológica con capacitación para la atención de personas con disfunción visual cortical, lo que por sus siglas en inglés se conoce como CVI. Como les decía, soy docente en universidades, institutos de educación, psicología y rehabilitación. Coordino cursos, talleres y diplomados, y he sido ponente en congresos y foros de salud, psicología y educación, tanto en México como en América Latina y en Europa. Tengo acreditados más de, aquí dice 45, ahorita son más de 50 cursos, congresos y ciclos de conferencias en México, América Latina, Estados Unidos y Europa. Capacito colegios e instituciones de salud pública y privadas, y además soy agente capacitador externo con autorización y registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todo esto se los cuento porque de pronto nos encontramos muchísimos cursos, sobre todo en el área de lenguaje, y mucho pasa aquí en México, que nos dan personas que no son especializadas o no están capacitadas específicamente en estas áreas. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que la información que les voy a dar es información que viene tanto de la ASHA en Estados Unidos como de las investigaciones que se hacen en Centro y Sudamérica. Me encantaría decir que tenemos muchas investigaciones aquí en México, pero actualmente no es así. Actualmente en México nos estamos quedando un poquito rezagados en el área de comunicación humana, en el área del lenguaje, pero hay un grupo de terapeutas que está trabajando con la Asociación Mexicana de Terapeutas de Comunicación Humana. Hay varios intentos, nosotros estamos intentando ir actualizando toda esta parte, traer cursos y poder compartir esto aquí en México y también en otros países para poder compartir, repito mucho, para poder globalizar toda esta información, para que nos llegue información de todas partes del mundo y nosotros poder compartir también lo que estamos haciendo en México. Entonces, este es uno de esos esfuerzos por actualizar a las personas que trabajan con problemas de comunicación, de lenguaje y de habla, y esperamos continuar con ellos. En un ratito más les cuento acerca de todos estos programas que estamos haciendo juntos, que estamos haciendo Juntos y yo, para que tengamos más información sobre lenguaje, aprendizaje, comunicación, habla y todo esto, ¿sale? ¿Vale? Eh,
Esta clase que estamos dando forma parte también de lo que se ve en el curso Sonidos del Habla, Producción, Dificultades, Evaluación, Enseñanza y Corrección, que es un curso que tenemos, que estamos abriendo para el 19 de abril, donde vamos a hablar de todo esto de los sonidos del habla, cómo se producen, qué problemas hay ahí, cómo se evalúan. No, tenemos un curso aparte de evaluación. Y sí, ¿alguien quería preguntar por ahí algo? ¿O nada más se les abrió el micrófono? Oh, ok, si alguien quiere algo, aquí estamos, ¿vale? Si no, les digo, al final vamos a dejar un tiempo para hacer preguntas. Entonces, esto que vamos a hablar ahorita es parte de lo que vamos a hablar también en el curso de Sonidos del Habla. Vamos a ver toda la producción, toda la base teórica, todo lo que realmente se tiene que saber. No vamos a ver ejercicios de lamerse Duvalín de los labios porque no funcionan. Vamos a ver cuáles son los problemas que hay para hablar, qué los ocasiona y cómo se corrigen, cómo se enseña. De hecho, esta clase es parte del módulo 3, parte de problema de los sonidos del habla, es como la clase introductoria, y de ahí nos vamos a hablar específicamente de cada uno de los trastornos que vamos a ver hoy. Entonces, los invito, si no se han inscrito al curso de sonidos del habla, se pueden inscribir directamente en la misma plataforma donde se inscribieron a esta clase. Va a estar muy bueno, muy completo y es básicamente todo lo que una persona que trabaja con problemas de pronunciación, de habla, de lo que antes se llamaba problemas de articulación y ahorita vamos a ver cómo se llama actualmente. Es básicamente todo lo que una persona que quiere corregir el habla o la pronunciación de otra persona, niño, adolescente, adulto, tiene que saber para poder trabajar con los problemas de los sonidos del habla. Ok. Entrando ya en materia de cuáles son los problemas del habla, antes que cualquier otra cosa, les tengo que decir que el habla es parte del lenguaje y el lenguaje es parte de la comunicación. Que cuando nosotros hablamos de habla, lo primero a lo que tenemos que hacer referencia es a la comunicación. Las personas se comunican y para comunicarse utilizan su lenguaje. Y dentro de este lenguaje utilizan su habla como un medio de comunicación. El lenguaje tiene varias formas de expresarse. Una de ellas es el habla. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la comunicación es todo el intercambio de ideas, de pensamientos, todo este intercambio comunicativo, toda esta interacción que yo tengo con otras personas. Eso es la comunicación. Y para comunicarse las personas usan un sistema que es el lenguaje. Por ahí los lingüistas dicen que los únicos que desarrollamos lenguaje somos las personas. Eh, de pronto surge controversia sobre si los animales desarrollan lenguaje también o sobre si las máquinas desarrollan lenguaje también, pero los lingüistas aseguran que el lenguaje es una capacidad meramente humana. El lenguaje es algo abstracto, es algo que pasa en mi cabeza, es algo que yo no veo, a menos de que lo exprese a través de un acto. Ese acto es, bueno, hay varias formas de expresar mi lenguaje. Uno de ellos sería, por ejemplo, escribir. Otra de estas formas de expresar el lenguaje sería hablar. Otra de estas formas de expresar el lenguaje sería signar, por ejemplo, en las lenguas de señas. Entonces, mi lenguaje se tiene que concretar para que los demás lo vean. El lenguaje es lo que pasa en mi cabeza, es algo abstracto, es algo cognitivo, pero el habla es la manifestación, es una de esas manifestaciones del lenguaje, es la manifestación oral del lenguaje. Yo tengo otras manifestaciones, sí, les decía asignar, escribir, hay muchas otras formas de manifestar mi lenguaje, pero una de las que es considerada más natural, porque se desarrolla casi que sin enseñarla, es el habla. Cuando nosotros hablamos, lo hacemos de manera natural y es un proceso tan sencillo, tan fácil o tan natural que parece que es demasiado fácil. Y de pronto cuando nos enteramos de que hay problemas de lenguaje o problemas de habla, entonces es cuando nos damos cuenta que hablar no era tan sencillo. Entonces,
Si el habla forma parte del lenguaje y el lenguaje forma parte de la comunicación, los problemas de habla forman parte de los problemas del lenguaje y forman parte de los problemas de comunicación. No son una entidad aislada, pero tampoco son lo mismo. Eh, Hablando de las áreas del lenguaje, dentro del lenguaje yo tengo el contenido, la forma y el uso. A nivel lingüístico, para la parte teórica, eh, las diapositivas son muy chiquitas. No, no se ve en la pantalla completa la diapositiva porque estoy compartiendo pantalla completa. Les digo que hoy estamos teniendo problemas con esto de la tecnología. Ok, Sí se para ve quien no la está viendo, sí, se ve completa, es que hay quien dice que no la está viendo completa. completa. Para quien no la está viendo completa, arriba de donde salen todas las personitas, quítenle donde dice, donde se ven muchos cuadritos, donde se ve como galería, váyanse a donde, arriba de las fotos de las personas, hasta arriba, van, hay, que no se vean las personas, que se vea una persona, que se vean dos, que se vea una lista, que se vea como una galería completa. Píquenle o que no se vean las personas o que nada más se vea una para que nada más me vea yo. Entonces me voy a ver yo en una esquinita y la diapositiva completa grandota para quienes no puedan ver la diapositiva completa. ¿Sale, vale? Ok, listo, seguimos. Eh, a nivel lingüístico, y esto es meramente teórico, el lenguaje se divide en forma, contenido y uso. El contenido tiene que ver con los significados, el vocabulario, eh, todos los campos semánticos, las definiciones, los conceptos. La forma del lenguaje se refiere a cómo se estructura el lenguaje y la forma del lenguaje se divide tanto en la estructura morfosintáctica, o sea, el crear oraciones y palabras, y en la parte fonética fonológica, es decir, construir palabras con los sonidos. Es aquí donde entra el habla. El habla es parte de la forma del lenguaje. Y luego tenemos el uso, que es la parte interactiva del lenguaje, donde yo uso mi lenguaje para interactuar con otras personas. Entonces, estrictamente hablando y a nivel meramente teórico, el habla forma parte de la forma del lenguaje. Es una parte pequeña de todo lo que abarca el lenguaje. Eh, por lo tanto, los problemas de habla son problemas de la forma del lenguaje. Son una parte pequeñita de todos los problemas que podemos tener en el lenguaje. Se suele confundir. Y hay personas que creen que los terapeutas del lenguaje, por ejemplo, o que cuando hablamos de problemas del lenguaje, exclusivamente hablamos de problemas de pronunciación o de problemas de habla. Y no es así. Hay un abanico muy grande de problemas de habla. Aquí les voy a poner en una diapositiva un diagrama bastante complejo y bastante completo y bastante amplio de todos los problemas del lenguaje que pueda haber, de todas las dificultades comunicativas, los problemas del lenguaje, cómo se manifiestan los problemas de habla, si están asociados a otra cosa, etcétera, etcétera. Es un diagrama muy grande. Tendríamos que pasarnos varias horas para desmenuzar esto en todos los problemas que hay en el lenguaje. Hoy, en esta sesión, exclusivamente nos vamos a dedicar a hablar de estos de aquí, de los problemas de habla, de estos que encontramos en este rinconcito de acá. Y para yo simplificarles esto, les voy a hacer esto un poquito más sencillo. Los problemas del lenguaje básicamente, esto está como súper simplificado porque les decía que en realidad lo vemos así mucho más complejo, pero para que hoy no se me hagan bolas, se los voy a simplificar muy, muy, muy simple. Los problemas del lenguaje se dividen en retraso del desarrollo del lenguaje, trastornos del lenguaje y problemas de habla. Cuando yo tengo un niño que tiene algún problema de comunicación, básicamente se referiría a alguna de estas cosas. O que va lento en el desarrollo de su lenguaje, lo cual actualmente se llama hablantes tardíos, pero que comúnmente y a lo largo de la
historia es mucho más común escuchar que se les llama retraso en el desarrollo del lenguaje. Luego tengo los trastornos del lenguaje, ya sea específico, como el trastorno de desarrollo del lenguaje, que también se llama trastorno específico del lenguaje o que le conocen como TEL también. Pero también hay otros trastornos asociados, por ejemplo, a daños neurológicos como las afasias. Entonces, o voy retrasado o tengo un trastorno del lenguaje y la otra es un problema de habla, es decir, un problema para expresar mi lenguaje. El retraso en el desarrollo del lenguaje y los trastornos del lenguaje tienen que ver con el procesamiento cognitivo que el niño hace a nivel lingüístico, acá en su cabeza. Recuerden que decíamos que el lenguaje es algo cognitivo, algo abstracto. Y que el habla es algo aquí, es un acto, una manifestación de esto que yo tengo acá arriba. Entonces, cuando hablo de retraso en el desarrollo del lenguaje o de trastornos del lenguaje, estoy hablando de lo que ocurre acá a nivel cognitivo en la cabeza de los niños o de las personas también, porque puede pasar en adultos. Y cuando estoy hablando de problemas de habla, estoy hablando de aquí, de la expresión, que esto se va a traducir en la expresión oral. Entonces, cuando hablo de un problema de habla, quiere decir que hay una falla para traducir esto en una manifestación oral. Se pueden acompañar entre sí. Un trastorno del lenguaje puede ocasionar un retraso del desarrollo del lenguaje y tanto un retraso del lenguaje como un trastorno del lenguaje puede venir acompañado de problemas de habla. O sea, se pueden conjuntar, se pueden mezclar. Por eso en el diagrama de activa están todos contenidos uno dentro de otro, porque pueden coexistir. Ahora, otra cosa que les tengo que contar es que los trastornos, los problemas del lenguaje pueden ser primarios o secundarios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo tengo un problema de lenguaje, este problema de lenguaje puede ser el origen de todo, o sea, puede ser el inicio, puede ser lo único que se ve afectado en la persona, lo cual sería un problema primario, o sea, es lo primero que pasó y es el origen y se define, se autolimita a sí mismo. En el caso de los problemas secundarios, quiere decir que este problema de lenguaje viene asociado a otras condiciones. Por ejemplo, un problema de lenguaje que viene asociado a una discapacidad intelectual o un problema de lenguaje que viene asociado a un trastorno de espectro autista o un problema de lenguaje que viene asociado a un daño neurológico o un problema de lenguaje que viene asociado a síndrome de Down o un problema de lenguaje que viene asociado a un retraso global del desarrollo, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, los problemas de lenguaje pueden ser por ellos mismos entidades clínicas autolimitadas y únicas o pueden ser problemas secundarios asociados a otras condiciones. Es decir, hay algo más que causa ese problema del lenguaje, ¿vale? ¿Hasta aquí voy bien? Creo que empecé así como un poco corriendo por lo de que íbamos tarde, ¿vale? Pero ya, voy más despacillo. Ahora, en esta clase no vamos a hablar de no vamos a hablar de nos vamos a centrar en estos de aquí. Vamos a hablar de problemas de habla. Estos problemas para convertir mis ideas en una expresión oral, para poder manifestarlas oralmente, ¿vale? Ok, para eso. Ok, aquí les puse como un diagramita, que es un diagramita muy sencillo que a mí me ayuda muchísimo a explicar estos problemas y aquí mismo les voy a explicar cómo es que han cambiado las definiciones o las concepciones a lo largo del tiempo, porque además ahora hay como entre los terapeutas del lenguaje y entre las personas que nos dedicamos a esto, como hay como mucho boom en no se llama así, sí se llama así, ya no se llama así, eso se usa, eso ya no se usa, ¿vale? Entonces les voy a ir contando para que después, si ustedes de pronto en algún lado ven un poco como estas discusiones de eso ya no se llama así, ahora le cambiaron el nombre, no, estás usando un concepto viejo, no, como de dónde vienen los cambios, ¿vale? Ok, entonces, para empezar les voy a decir que el habla, voy a cambiar de color, que el habla tiene tres componentes básicos. Hay más, pero básicamente vamos a hablar de tres. La voz, la fluidez o ritmo y la articulación, o lo que antes se llamaba articulación o pronunciación, y ahorita les digo cómo se define actualmente, ¿vale?
Esto pasa así porque el proceso para que yo hable es el siguiente. Yo saco aire de mis pulmones, que usualmente sale de manera silenciosa, usualmente no debería haber ruidos al respirar. Usualmente sale y entra para que yo viva mientras respiro, pero cuando yo quiero hablar, ese aire que sale va a activar lo que se llama mi glotis. Mi glotis está donde está mi laringe y mi laringe está donde está mi garganta. Aquí donde está mi manzanita de Adán, ahí atrás está mi laringe y dentro de mi laringe está contenida la glotis. La glotis es el órgano de fonación. Fonación significa producir voz. Entonces, la fonación significa convertir ese aire en voz. Ese es mi paso número 1, el de aquí, el de la voz. Una vez que yo produzco esa voz tiene que cobrar forma. Ese sonido tiene que articularse. Por eso se le llama articulación, porque yo tengo que articular ese lenguaje, esa voz, ese sonido. Yo le tengo que dar forma con mis labios, con mis dientes, con mi lengua, con mis mejillas, con mi nariz, con mi garganta, con todo lo que tengo ahí adentro. Todo lo que se llaman estructuras fonoarticuladoras me sirven para darle forma a esta voz que yo produje aquí. Entonces viene mi paso número 2. Y esto yo lo tengo que hacer con cierta resonancia en ciertas cavidades para que la voz tenga una buena calidad y además lo tengo que ir haciendo con ritmo. Yo tengo que ir hablando con cierto ritmo, con cierta cadencia, lo que se llama con prosodia. Yo tengo que irle dando una cadencia y un ritmo. Entonces viene la parte número 3. Esto se va dando de manera conjunta, va pasando todo al mismo tiempo. Voy produciendo la voz, le voy dando forma, lo voy haciendo con ritmo. ¿Sale, vale? Ese es mi proceso de producción del habla. Aquí, por lo menos, porque antes hay un paso donde tengo que producir el habla acá. Programo en mi cerebro que todo esto pueda pasar. Entonces, digamos que el paso 0 es un paso neurológico, ¿vale? O sería el paso 1, ¿no? Aquí arriba, en mi cabeza, yo voy a programar que todo esto que les conté de aquí pase adecuadamente. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Cuando les cuento el proceso, también les tengo que contar que en cualquier parte de este proceso yo puedo tener problemas. Puedo tener un problema aquí a la hora de programar, puedo tener un problema aquí a la hora de producir la voz, puedo tener un problema acá a la hora de articular el sonido o puedo tener un problema a la hora de ir haciendo esto con ritmo. Entonces, el habla, que tiene 3 componentes, voz, fluidez y ritmo, y la parte de la articulación o la pronunciación, también puede tener problemas en estas 3 áreas. Entonces, lo primero que les voy a explicar son los problemas de voz. Los problemas de voz son los problemas de habla que tienen que ver con mi laringe, con mi glotis, con que yo no pueda producir adecuadamente esta voz. Tengo básicamente 2 tipos de problemas de voz. Uno, que yo no pueda producir voz, que es la afonía, donde no hay producción de voz. Y el otro problema de voz es la disfonía, que es cuando la voz no sale adecuadamente. Dis significa algo así como alteración. Entonces, disfonía significa un problema, una alteración en la fonación. Fonación es producción de voz. Y afonía, a significa sin. Entonces, afonía significa sin voz. Entonces, mi primera categoría de problemas de habla son los problemas de voz. Afonía sin voz. Disfonía con alteraciones. ¿Cuáles pueden ser esas alteraciones? Que me salgan gallos en la voz, que yo tenga una voz súper ronca, que yo tenga una voz muy soplada, que tenga voz de fumador, que tenga problemas por nódulos, por pólipos en las cuerdas vocales, que tenga edema, que me haya yo lastimado mucho la voz. Esos son disfonías, son alteraciones en la producción de la calidad de la voz. ¿Sale, vale?
Ok. Les voy a explicar todos y después les voy a ir explicando qué onda con la intervención en cada una de estas áreas. ¿Sale, vale? Ok. Luego, mi segundo grupo de problemas de habla son los problemas con la fluidez o el ritmo para hablar. Cuando yo hablo lo tengo que ir haciendo con ritmo, con cadencia. Dependiendo de lo que yo quiera expresar, tiene que ser o más rápido o más lento, pero no puedo hablar ni demasiado rápido ni demasiado lento. Tampoco me puedo estar trabando. Y es aquí donde vienen los problemas de fluidez o ritmo. Cuando yo empiezo a trabarme, se empieza a dar lo que usualmente conocemos como tartamudez, que se los voy a poner aquí. La tartamudez, también como de manera oficial, se llama disfemia o disfluencia del habla. El nombre como más técnico es disfemia y después tengo esto de la disfluencia del habla. Todos tenemos disfluencias del habla, todos nos atoramos de pronto cuando hablamos, todos de pronto hablamos demasiado rápido y nos damos cuenta que ya nos estamos trabando, o todos de pronto estamos algo nerviosos y nos trabamos al hablar. Esas son las disfluencias. Pero cuando estas disfluencias se hacen constantes, 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 y entonces yo ya pierdo el control de la fluidez y el ritmo de mi habla, entonces ya tengo tartamudez, que es una condición. La tartamudez es una condición que implica factores del habla y factores emocionales, porque los factores emocionales son los que van a condicionar que yo tenga estas fallas en el habla. Por ejemplo, la ansiedad, el estrés, los nervios, el miedo y problemas emocionales que podrían originar que yo no hable adecuadamente. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, la tartamudez es el nombre más común y también de pronto ahí de manera rimbombante se le llama disfemia y esto está compuesto de disfluencias del habla. ¿Ok? Los otros problemas en el ritmo del habla son la taquilalia, que es que yo hable demasiado rápido, tan rápido que no se me entienda, y la bradilalia, que es que yo hable tan lento que no se me, o sea, que ya pierda yo como el ritmo y entonces que este intercambio comunicativo se vea afectado. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, taquilalia, taqui es rápido, rápido y brady es lento. Entonces, taquilalia es hablar demasiado rápido y bradilalia es hablar demasiado lento, tanto que comprometen el intercambio comunicativo, ¿ok? Y el último problema de ritmo y fluidez que yo tengo es un problema que además implica la claridad del habla. ¿Esto qué es? Se le llama taquifemia o farfulleo y es también por ahí se le llama habla cerrada. Es cuando las personas hablan como con los dientes así muy cerraditos y hablan como bajito y hablan así como... Y entonces hablan rápido, 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 pero hablan así. Se dice que farfullean. Hay algunas condiciones, por ejemplo, algunos síndromes que implican farfulleo o que implican esta taquifemia, que las personas con estos síndromes en algunos casos pueden tener personas que hablan así. Y esto pasa también sin síndromes. Personas, seguro más de nosotros conocemos a alguna persona por ahí que decimos, es que no se le entiende nada cuando habla, que no hablan claro, que hablan muy cerrado, dientes cerrados, labios cerrados, muy rápido, muy bajito. Y entonces esto compromete la comprensión. Recordemos que eh, los problemas se definen porque se compromete la comunicación entre las personas, ¿vale? Regresando al inicio, vamos a ver que el problema principal de todos estos es que no solo se afecta el habla, sino se afecta lo más grande que era la comunicación. Cuando una persona tartamudea o cuando una persona no produce voz o cuando una persona habla demasiado rápido o demasiado lento o farfullea, se compromete la comunicación con la otra persona, el intercambio comunicativo con los demás. Entonces, el verdadero problema no está en que su boca no funcione bien, sino en que esta expresión oral del lenguaje no me está sirviendo para comunicarme eficientemente. ¿Ok? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces, recapitulando así súper rápido, porque vamos a empezar como a lo más denso, súper rapidísimo.
El habla es parte de la forma del lenguaje. El habla es parte del lenguaje, el lenguaje es parte de la comunicación. Los problemas del habla ocasionan problemas de lenguaje y de comunicación. Hay muchos problemas de lenguaje. Los problemas de habla son una parte de esos problemas de lenguaje. Los problemas de habla pueden ser primarios o únicos, por decirlo de alguna forma, o pueden ser secundarios a otras razones. Hay otras cosas que causan estos problemas de habla. El habla tiene tres componentes básicos: voz, fluidez, ritmo y la parte de articulación, pronunciación o los sonidos del habla. Yo puedo tener problemas en estos tres componentes. El primero es que yo o no produzca voz o esta voz se produzca alterada. Esto se llama afonía cuando no hay voz o disfonía cuando hay una alteración de la calidad de la voz. En cuanto a los problemas de fluidez y ritmo, tengo el primero, que es el más común, el más importante, el más constante, que es la tartamudez, que también se llama disfemia o disfluencia del habla. Que es, todos conocemos personas que tartamudean, que es cuando las personas no tienen un ritmo adecuado al hablar, que además presentan bloqueos al hablar, se bloquean, se detienen, se pausan al hablar. Ahorita les cuento un poquito más sobre esto. Luego tengo la taquilalia, que es hablar muy, muy, muy rápido, o la bradilalia, que es hablar muy, muy, muy lento. Y luego tengo la taquifemia y el farfullo, que es hablar así muy cerradito todo el tiempo y que no se me entienda. ¿Ok? Algunas precisiones sobre hasta aquí es lo que hemos visto, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Algunas precisiones sobre la tartamudez. Hay un periodo de tartamudez que se le ha llamado muchas formas. Ayer veía yo un post donde le llamaban disfemia inicial, pero se le ha llamado muchas formas. Tartamudez fisiológica, tartamudez evolutiva, tartamudez del desarrollo. Esta tartamudez se presenta en niños entre 2 y 5 años y se presenta de manera normal. Aproximadamente el 30% de las personas que hablamos tartamudean en algún momento entre estos 2 y 5 años. De cada 10 niños, 3 van a presentar, por lo menos 3 van a presentar este tartamudeo infantil. También se le ha llamado tartamudez infantil. Es un proceso de ajuste. Es cuando mi cabeza y mi boca están aprendiendo a coordinarse. De pronto pasa que hay niños que dicen, es que nunca tartamudeaba y ahorita a los 4 años empezó a tartamudear. Es un proceso de ajuste y generalmente los niños no se dan cuenta que están tartamudeando. Este tartamudeo inicial, infantil, evolutivo del desarrollo dura más o menos entre un par de semanas y entre unos 6 meses, más o menos. Generalmente desaparece mucho antes de los 6 meses. Generalmente pasa un mes y desaparece la tartamudez, aunque hay niños que podrían tartamudear, les digo, durante varios meses. No se requiere intervención, lo que se requiere es que los papás tengan mucha paciencia, que no se pongan ansiosos porque le pasan la ansiedad a los niños y la ansiedad hace la tartamudez más fuerte e incluso la podría volver patológica. Si yo le contagio mi ansiedad a mi niño que está tartamudeando, esa ansiedad puede provocar que esa tartamudez ya no sea evolutiva del desarrollo, sino que se convierta en una patología. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es centrarnos en la comunicación, que el niño comunique lo que tiene que hacer y quitarle un poco de peso a que está tartamudeando, a la forma en que comunica, ¿vale? Porque de pronto últimamente me han estado llegando preguntas sobre eso. Sí es normal que los niños entre 2 y 5 años tartamudeen, pero esto tiene que durar poquito y sobre todo una de las cosas que nos hace darnos cuenta que no es una patología del lenguaje, sino que es un proceso de ajuste, es que el niño ni cuenta se da, que no le provoca angustia y que el niño sigue como si nada, nos provoca más angustia a nosotros como papás. Eh, Otra cosa aquí, si el niño ya tiene más de 5 años y está tartamudeando, no, ya no es una tartamudez del desarrollo. Y otra cosa, la tartamudez patológica tiene bloqueos. Los bloqueos son como estas, como que me quedo ahí y ya sea que bloqueos tónicos,
que repito, o una cosa que se llaman bloqueos tónicos, que es cuando como que me trabo y luego sigo. Entonces, la tartamudez patológica tiene bloqueos, o sea, la gente como que, pues sí, se llaman bloqueos porque se bloquea el habla. Pueden ser tónicos, pueden ser clónicos y generan mucha angustia en la persona que está tartamudeando. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que los niños pequeñitos no presentan esto, de pronto como que repiten algunas cosas y ellos se siguen hablando, pero no se bloquean, ¿vale? En cambio, cuando ya es una tartamudez patológica, sí hay estos bloqueos y entonces hay que canalizar con un especialista. ¿Sale, vale? Les cuento esto así como más detallado porque últimamente me han llegado preguntas acerca de eso, tanto en redes como como directamente pacientes o personas que conozco. ¿Sale, vale? Ok, hasta aquí. Nada más díganme que no hay dudas, no hay preguntas y que vamos bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Ok, todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a entrar. De pronto lo que sigue, a veces a algunas personas les puede sonar un poco más denso. Vámonos a los problemas de pronunciación, que estos de acá son los más famosos, estos de acá son los más famosos. Cuando hablamos de problemas de lenguaje, todo el mundo dice, claro, es que no puedo pronunciar las R's. Uy, sí, yo tengo un primo que no pronunciaba bien. Oye, problemas de lenguaje. No, 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 mi hijo no tiene problemas de lenguaje, pronuncia perfecto. Entonces, solemos asociar los problemas de lenguaje con los problemas de pronunciación, con los problemas de los sonidos del habla, ¿ok? Con los problemas de articulación, que también se les llamó en algún momento. ¿Sale, vale? Generalmente los asociamos, porque es lo que más se ve, porque es lo más común, porque, ¿qué creen? No hay, es tan común que no hay una métrica específica, no hay estadísticas sobre cuántas personas tienen problemas de los sonidos del habla, sobre cuántas personas tienen problemas para pronunciar. No hay una estadística. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros niños pronuncian mal y no van a atención porque después se les quitan solos. Porque es normal que durante un tiempo los niños no puedan pronunciar bien porque están aprendiendo, porque hay personas que incluso mantienen esos problemas hasta que son adultos. Hay algunos que van a terapia y se les quitan, hay otros que nunca van a terapia e incluso pronuncian mal en la edad adulta. Entonces, es tan común, son tan comunes los problemas de habla y a veces hay papás que ni siquiera los identifican. Hay niños que van hablando así toda la vida así y es que yo te voy contando y los papás dicen, no, pues habla bien, ¿no? Se le entiende, problema no es, ¿no? Entonces, por ahí alguien alguna vez en la vida me decía, bueno, pero pues si hablas mal no te mueres, ¿no? No, pues no, no compromete la vida del sujeto, entonces pues no, muchas personas los dejan pasar. ¿Qué podría comprometer? La calidad de vida del sujeto, hay cuestiones emocionales asociadas, hay cuestiones de aprendizaje asociadas, etcétera, etcétera. Entonces hay por ahí algunas cosas secundarias, pero incluso me han tocado papás de pacientes que dicen, bueno, ya va a hablar mal, que hable mal toda la vida, no se va a morir, puede vivir con eso, ¿no? Aunque hable fatal, ¿no? Y aunque el niño diga, sí, por favor, yo quiero hablar bien, no, 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 no te va a pasar nada, tú síguele hablando así. Un día te compones y si no te compones, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, no hay estadísticas sobre cuántas personas tienen problemas de los sonidos del habla, pero es súper común. Ahora, recuerdan el proceso que les dije, yo produzco voz y luego le doy forma. A este dar forma, durante mucho tiempo se le llamó articulación, articular el habla. Aquí hay un punto. La articulación se refiere a la producción aislada del sonido, a que yo haga mm, mm. Eso es articulación. Eso es articular el sonido. De manera oficial, les voy a ir poniendo aquí, eso tiene que ver con la fonética del lenguaje, con poder producir en aislado. La fonética es aislada. ¿Sale, vale? Se los pongo acá arriba. Pero hablar no se queda ahí. Hablar tiene un componente fonológico.
El componente fonológico es conectado. Pues al revés, es conectado. El componente fonológico es conectar los sonidos, porque yo no digo k, a, s, a, yo digo casa. Y entonces yo junto los sonidos para tener significado. La fonética, que es aislada, no tiene significado. Yo puedo hacer k, 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 y eso no significa nada. La fonología tiene que ver con los significados. Para que yo diga asa, casa, y entonces esa palabra ya cobra un significado, que es distinto a si yo digo taza. Cuando yo junto los sonidos es cuando cobran significado, ¿vale? Entonces, esa es una de las razones, o esa es la razón principal por la cual hay personas abogando porque ya no se les llame problemas de articulación. Porque estas personas, estos especialistas del lenguaje dicen, a ver, no es un problema nada más de articular. De hecho, hay niños que articulan bien, pero luego no juntan los sonidos. Estos niños que luego dicen, pues es que sí puede decir la P porque dice papá, pero luego dice telota. Entonces ya no, ¿por qué sí puede decir papá, pero no puede decir telota? Bueno, ese niño tiene bien la parte fonética, pero no tiene bien la parte fonológica. Entonces, estos especialistas del lenguaje dicen, pues no los podemos llamar nada más problemas de articulación porque pues no nada más es producir el sonido aislado, sino es irlos conectando todos, ¿vale? Estas personas estudiosas del lenguaje actualmente lo que hacen es abogar porque a estos problemas para pronunciar se les llamen trastornos de los sonidos del habla. Yo usualmente los llamo problemas de los sonidos del habla porque a veces la palabra trastorno suena muy fuerte y se les llama trastornos por una traducción del inglés. En inglés se les llama speech sound disorders y en español no hay una palabra tan específica para traducir disorders y disorders se traduce como trastorno, aunque no tiene una connotación tan fuerte como es para nosotros en español. Entonces, yo usualmente los llamo problemas de los sonidos del habla y en muchos lados los llaman trastornos de los sonidos del habla. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, lo que antes se les llamaba problemas de articulación, a lo que la gente conoce como pronunciación, ahora se les llama trastornos de los sonidos del habla. ¿Ok? Y la explicación es esa. No nada más se articula, sino también se conectan los sonidos. ¿Ok? Ahora, dentro de los sonidos de la habla, de los problemas de sonidos del habla, el más común, el más famoso, del que todo el mundo ha oído hablar, es la dislalia. Y la dislalia significa problema para pronunciar. Dis ya decíamos que es como alteración y lalia es esta parte de hablar, entonces es una alteración para hablar. Dislalia hace referencia a todos los problemas de pronunciación, a todos, por cualquier causa. Es como un genérico, ¿sale? ¿Vale? Y a las dislalias yo siempre digo que se les pueden poner apellidos. Dislalia orgánica, dislalia motora, dislalia audiógena, dislalia de origen neurológico, dislalia funcional. Entonces, dependiendo lo que ocasione ese problema de hablar es que se le pone un apellido. Y entonces yo tengo las dislalias funcionales, que usualmente no se les dice dislalia funcional, sino nada más dislalia, que son los niños que no tienen ningún problema y hablan mal. No tiene problemas en la boca, no tiene, escucha bien, respira bien, pero aún así habla mal. A esto se le llama dislalia funcional. Se le llamaba dislalia funcional. Son estos niños que es inteligente, no tiene problemas del desarrollo, su lengua está bien, no tiene un trastorno motor, no tiene un problema del frenillo, no tiene nada y no habla bien. Esto tenía el apellido funcional, dislalia funcional. Actualmente se le conoce simplemente
como trastorno de los sonidos del habla. En muchos lados lo van a encontrar solo así, trastorno de los sonidos del habla. O ya más especializado, lo pueden encontrar como trastorno de los sonidos del habla idiopático, es decir, como sin una causa aparente. ¿Vale? Entonces, los niños que tienen todo para hablar y aún así no pronuncian bien, tienen un trastorno de los sonidos del habla de manera general, o un trastorno de los sonidos del habla idiopático, o un trastorno de los sonidos del habla funcional. ¿Vale? Esos son todos los nombres con los que ustedes lo pueden encontrar. La verdad es que nos falla, a la hora de las terapias del lenguaje, nos falla mucho eso del consenso. Esto de ponernos de acuerdo en cómo le vamos a llamar a las cosas, nos falla ahí un poco. ¿Vale? Ok. Ahora, las dislalias pueden tener origen orgánico, es decir, hay trastornos de los sonidos del habla con causas orgánicas. Lo orgánico es lo que viene de mi cuerpo, ¿sale? ¿Vale? Entonces, antes también se les llamaba dislalias orgánicas. Dentro de estas dislalias orgánicas tenemos lo que se conoce como disglosia. La disglosia es un trastorno de los sonidos del habla estructural, es decir, tiene que ver con las estructuras. Aquí lo que yo tengo es un problema anatómico, ¿sale? Las disglosias es que yo no puedo pronunciar bien porque hay un problema estructural y anatómico que no me deja hablar bien. Por ejemplo, labio paladar hendido, frenillo, las maloclusiones, cuando mi boca, así, las personas que muerden así y entonces hablan chistoso, pues eso es una disglosia. Cuando un problema de mis dientes, de mi paladar, de mi lengua, de mis labios, no me permite hablar bien, cuando hay un problema estructural y anatómico, se llama disglosia. O también se le llama trastorno de los sonidos del habla estructural, ¿ok? Porque tiene que ver con las estructuras. Que si tengo la lengua demasiado grande, la macroglosia, etcétera, todas estas cosas son disglosias o trastorno de los sonidos del habla estructurales. ¿Sale, vale? Luego, tengo unos trastornos de los sonidos del habla que son orgánicos, pero con causa neurológica. Y estos dos trastornos con causa neurológica son la disartria y lo que antes se llamaba dispraxia o dispraxia oral y ahora se llama apraxia del habla. O ahora o durante mucho tiempo, les digo, nos cuesta un poco de trabajo ponernos de acuerdo, pero el término actual, el que se debe usar actualmente es apraxia del habla, ¿sale? ¿Vale? Y estos dos tienen origen neurológico. ¿Cuál es la diferencia? La dispraxia es un problema en la programación. Ay, no puedo pintar. La dispraxia es un problema en la programación. Mi cerebro no programa bien cómo se tiene que mover mi boca. Y entonces mi boca no coordina porque mi cerebro no está bien programado. Y la disartria es un problema como en la ejecución neurológica, es decir, un nervio, una parte más anatómico. Un nervio, por ejemplo, no, parálisis facial, se me paralizó el nervio y entonces ahora yo no puedo hablar bien, pero es neurológico porque el que está paralizado es el nervio. Aunque el músculo funcione bien, el nervio no está funcionando. Un tumor en el cerebro no me ocasionaría disartria, porque hay algo ahí anatómico que no deja que se ejecute bien. ¿Qué más? Malformaciones. Por ejemplo, hay personas que no tienen lo que junta sus dos hemisferios, o hay personas que no desarrollan bien su cerebelo, por ejemplo, o que uno de sus hemisferios cerebrales está más chiquito. Entonces, las agenesias, ¿no? Agenesia del cuerpo calloso, agenesia cerebelosa o disgenesias, como estas malformaciones que puede haber en mi cerebro. ¿Qué otra cosa? Un derrame cerebral. El derrame cerebral ocasionó un daño anatómico y ese daño anatómico es que yo no pueda hablar bien. Les digo un tumor, una trombosis, una cosa así, ¿vale? Entonces, las disartrias tienen que ver más con la parte como anatómica, neurológica, anatómica, neuroanatómica, y la dispraxia tiene que ver con la parte funcional, con la programación a nivel neurológico. Hay pacientes que presentan las dos juntas. Por ejemplo, hay veces que los pacientes que tienen parálisis cerebral presentan las dos, por ejemplo.
Hay pacientes que tienen lo que les decía, un derrame cerebral, una trombosis, presentan las dos, o un golpe en la cabeza, pueden presentar las dos. También se pueden presentar aisladas, solo puedo tener disartria sin tener una dispraxia. O les digo, las podemos tener juntas, ¿vale? Entonces, para aclarar todo este rollazo que les dije, decíamos que había tres: voz, fluidez o ritmo, y la parte de la pronunciación. La parte de la pronunciación actualmente se les llama trastornos de los sonidos del habla e incluye la parte fonética y la parte fonológica, es decir, la parte aislada y la parte conectada de los sonidos. Lo que anteriormente se llamaba dislalia, actualmente se llama trastorno de los sonidos del habla. Dislalia significa que no puedo pronunciar bien. Y hay, todo el que no pronuncia bien tiene dislalia. Hay dislalias más específicas. Las personas que no tienen ningún problema neurológico, anatómico, funcional, tienen dislalia funcional. O trastorno de los sonidos del habla funcional o trastorno de los sonidos del habla idiopático. Acuérdense que, híjole, si leemos nos vamos a encontrar de todos estos. Los más actualizados, las bibliografías más actualizadas, nos van a tener esto de lado. ¿Sale, vale? Ok. La disglosia es con malformación anatómica. ¿Qué estoy poniendo? Malformación anatómica. Causas anatómicas. Frenillo, labio paladar hendido, anatómico. Cáncer de lengua, macroglosia, ¿vale? La disartria y la dispraxia tienen componentes neurológicos. Uno es más anatómico y uno es más funcional. ¿Vale? ¿Vale? Y todos los de acá, tanto las disglosias como las disartrias como las apraxias, son orgánicos, causados por algo de mi propio cuerpo. ¿Ok? Ok. Este es un diagramita, está por ahí en mis redes también si lo quieren. Los trastornos o problemas de los sonidos del habla por su clasificación etiológica es lo que les acabo de explicar, nada más que con sus causas. Este diagrama es una traducción y adaptación del que viene la ASHA, la Asociación Americana de Habla y Lenguaje, ¿vale? Los problemas del habla pueden tener causas funcionales, es decir, no hay una causa aparente, no sabemos qué lo ocasiona, por eso se les llama idiopáticos. Decíamos que pueden ser fonológicos o fonéticos, ¿ok? También pueden tener una causa orgánica. Esta causa orgánica puede ser de que nací con ella, que es congénita, puede ser de algo del desarrollo o de algo que adquirí. Estas causas orgánicas pueden ser motoras o neurológicas, como en el caso de la disartria, que es un problema en la ejecución motora a nivel neurológico, o en el caso de la apraxia, un problema de planeación a nivel neurológico. También puedo tener problemas orgánicos estructurales, como las anomalías orofaciales, o incluso problemas generados por traumas o por cirugías. ¿Qué creen? Ahora que hay COVID y a todo mundo intuban, la intubada puede dañar las estructuras. Y entonces estamos viendo pacientes estamos viendo pacientes que tienen, es que aquí me llegó un mensaje, dice que sí, vamos a poner la grabación para verla después, decíamos que sí, que como hubo problemas de conexión, vamos a grabar y les vamos a mandar la grabación, ¿sale, vale? Ok. Ay, tengo que salir de aquí. Es que estaba viendo si alguien tenía por ahí dudilla, pero ahora no me puedo salir. Ok. Regreso. Les decía que con el COVID, toda la onda de la intubada está dejando personas con secuelas del habla, personas que les está costando hablar porque les afectó la laringe, la tráquea, la lengua, porque hubo afectaciones ahí. Bueno, pues ¿qué creen? Esto sería un problema del habla orgánico adquirido por un trauma.
O sea, por el trauma, la lesión que se ocasiona a la hora de la atención está para el COVID, por ejemplo. También hay problemas orgánicos que tienen que ver con causas sensoriales o perceptuales. Por ejemplo, las personas que no escuchan bien y como no escuchan bien no pueden hablar bien. O las personas que tienen problemas de integración sensorial. Es decir, que tienen problemas para sentir bien su boca y que como no alcanzan a sentir bien la boca, no pueden hablar bien. Sé que no es exactamente lo mismo, pero el ejemplo que siempre les doy es cuando tú vas al dentista y te anestesian y ya no puedes sentir tu boca, ya no hablas bien y no comes bien. Ah, pues algo así les pasa a estas personas, pero siempre, todo el tiempo. Entonces, los problemas de integración sensorial oral también podrían traernos problemas para hablar, ¿sale? Entonces, les digo, este es un diagrama que está traducido y adaptado del que viene de la ASHA, donde vienen las causas y cómo vamos a organizar y clasificar los problemas de los sonidos del habla de acuerdo con sus causas. Y aquí vienen todos los que habíamos hablado acá arriba, todos estos, nada más organizados por sus causas. Si es funcional, si es orgánico y qué tipo de causa orgánica, si es neuromotora, si es estructural, si es sensorial, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Ahora voy a borrar todo esto. Muy bien. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es importante saberme los nombres, las clasificaciones, las causas, etcétera. Porque el conocer esto me va a llevar a hacer una buena evaluación y una buena intervención. Yo tengo que saber si tengo que hacer una valoración neurológica o nada más funcional. Si este sujeto lo tengo que canalizar al neurólogo o si solo lo puedo evaluar yo en consultorio. Si este sujeto tengo que hacerle una prueba de articulación y tengo que ver cómo se está moviendo su boca y su cara o no. Si tengo causas motoras, tengo que saber evaluar las estructuras orales de la persona. Y si no, tengo que saber si está escuchando bien, por ejemplo, o cómo está procesando auditivamente. Pero yo todo esto lo voy a definir a partir de saber con qué tipo de problema de habla estoy tratando. ¿Sale, vale? Si yo estoy hablando de un problema de voz, el problema de voz se va a foniatra. En México no somos especialistas de voz cuando salimos de la carrera, nos tenemos que especializar. Entonces, o vamos con un terapeuta de habla especialista en voz o mandamos a foniatra. Si yo tengo un problema de voz, lo tengo que canalizar a foniatría, que es una especialidad médica, donde van a hacer estudios médicos con unos aparatos para poder trabajar estos problemas de voz. Los problemas de voz se pueden atender con terapia de voz. Los problemas de voz se pueden atender con cirugía o se pueden atender con medicamentos. Y esto lo hace un médico y la terapia de voz la puede hacer también un terapeuta de lenguaje especializado en voz. ¿Sale, vale? Pero yo, si no sé esto, no lo puedo canalizar correctamente. Entonces luego van los pacientes dando vueltas con 30,000. Es que fui con el psicólogo y el psicólogo luego me mandó con un maestro y luego el maestro me mandó. Y ahí andan los pacientes dando vueltas por todos lados. Si ustedes ya saben esto, ya saben a quién canalizar. Canalicen con un foniatra si hay un problema de voz. Los problemas de fluidez o ritmo se canalizan con terapeuta de lenguaje especializado en problemas de tartamudez. No todos los terapeutas de lenguaje son especializados en problemas de tartamudez y además tiene que haber acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque la tartamudez tiene un componente psicológico importante, un componente emocional importante, ya sea primario, que fue lo que lo originó, o secundario, que es lo que acompaña a la tartamudez todo el tiempo. Hay problemas de ansiedad importantes, hay personas con problemas de obsesión, hay personas con problemas de depresión, hay personas con problemas de... Hay muchos problemas psicológicos que pueden estar acompañando la tartamudez, además de los problemas sociales que se pueden ocasionar. Entonces, los problemas de fluidez o ritmo se canalizan con terapeuta de lenguaje especialista en tartamudez y con psicología. Tiene que trabajar en conjunto. Yo no puedo trabajar solo con un psicólogo ni puedo trabajar solo con un terapeuta de lenguaje. Hay que hacer como un trabajo en conjunto. ¿Cuánto de cada uno? Depende del caso. Hay personas que van una vez al mes con el psicólogo y 8 veces al mes con el terapeuta de lenguaje y hay personas que van una y una. Depende mucho de cada caso, ¿sale? ¿Vale? Pero
Es importante saber que la tartamudez tiene estos dos componentes. La taquilalia, la bradilalia y el farfulleo solo necesitan terapeuta del lenguaje, no necesitan la parte psicológica y hay que trabajar con la claridad y el ritmo del habla. ¿Tal, vale? Los problemas de los sonidos del habla, terapeuta del lenguaje que esté especializado y que sepa trabajar los trastornos de los sonidos del habla. Es una de las cosas más fáciles de trabajar, pero hay que saber cómo. Si a mí me preguntan cuál es la parte más fácil de trabajar en lenguaje, comunicación y aprendizajes, habla. Podría parecer una receta, pero no. Es muy sencillo si conocemos las bases. Si sabemos todas las bases, es relativamente sencillo, pero necesitamos saber esas bases para poder hacer un programa especializado para cada paciente. Yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, es que estuvo trabajando con una psicóloga o con una maestra de la escuela 6 meses y todavía no dice la C. A mí también al principio me costó mucho trabajo. Yo he de decir que en mis primeras prácticas también me tomé varios meses en enseñarle a alguien a decir un sonido. Pero que cuando ya sabemos trabajar, yo he tenido que ese niño que no había podido decir la C en 6 meses en terapia porque le estaban poniendo a hacer ejercicios que no servían, en una sesión sale diciendo la C. He tenido niños que en 3 sesiones dicen las R's. He tenido niños que es que llevaba un año o 4 meses o 2 meses con otro terapeuta y no puede decir la L. Y en la L es uno de esos sonidos que en una sesión sale, por lo menos articularla. Ya después integrarla en el lenguaje cuesta más trabajo. Pero que se pueden atender muy, muy rápido. He tenido adultos, varía de individuo a individuo, he tenido adultos que sí necesitamos varios meses de trabajo, pero he tenido adultos que en una sesión, no decirla para siempre, pero después de 50 años de no haber podido decir la R nunca en su vida, la pueden decir con las instrucciones y las indicaciones adecuadas. Ya luego las tenemos que generalizar y convertirlas en parte de su lenguaje constante. Acuérdense que no nada más es articular, sino es conectar los sonidos y eso ya cuesta un poco más de trabajo. Pero es muy sencillo si sabemos hacerlo. No se consigue con ejercicios de mueve la lengua para un lado y para el otro, no se consigue con ejercicios de úntate cajeta, no se consigue con ejercicios de ponle el lápiz al niño aquí, no se consigue diciendo trabalenguas, no se consigue así. Hay que saber de dónde vienen los problemas, hay que conocer esto que han estado viendo hoy para a partir de ahí trabajar, para saber si es algo funcional, porque lo funcional, por ejemplo, requiere también trabajo lingüístico, trabajo de discriminación de sonidos, trabajo de ritmos y secuencias, trabajo de coordinación, saber si es algo motor y neurológico, porque entonces voy a tener que hacer intervención neuromotora, porque entonces voy a tener que hacer intervención en los músculos, en el procesamiento neurológico. Y eso lo tengo que aprender a hacer desde una perspectiva neurológica. Si es estructural, pues entonces voy a tener que trabajar con un médico. Si tengo una disglosia, voy a tener que trabajar con un cirujano maxilofacial, con un ortodoncista, voy a tener que trabajar con un otorrinolaringólogo. La parte estructural requiere una parte médica de trabajo, ¿vale? Y la parte sensorial perceptual, si yo tengo a alguien que no escucha bien, pues entonces vamos a tener que hacer trabajo auditivo, o si tengo a alguien con un procesamiento sensorial, voy a tener que hacer trabajo de procesamiento sensorial, pero esos son añadidos que se van a tener que hacer, ¿ok? Trabajo en conjunto con otros profesionales que se tienen que hacer. Entonces, si yo conozco esto, yo puedo evaluar adecuadamente, puedo dar un diagnóstico adecuado. No saben cuántos diagnósticos inadecuados veo yo todos los días. O sea, niños que veo y digo, tiene una dislalia. No, eso no es una dislalia. Eso es un problema, eso es un trastorno del desarrollo del lenguaje. Eso es algo más allá. Ay, ¿quién me da súper común en redes sociales? ¿Quién me da ejercicios para que mi hijo de 8 años que no habla, hable y entonces empiezan a pasar, que repita, que se vea en un espejo? Probablemente hay algo neurológico. Tenemos que hacer primero un buen diagnóstico. Y yo he visto muchos reportes de terapeutas de lenguaje que estudiaron en la universidad, que tienen una carrera de terapeuta de lenguaje, que están mal hechos porque no entienden la diferencia entre una disartria y una dispraxia y un trastorno de los sonidos del habla, porque diagnostican mal. Y si diagnosticas mal, atiendes mal. Entonces, por ahí hay estudiosos como que se están volviendo como muy famosos en eso.
Y uno de ellos es Franklin Susaníbar de Perú, y él dice que para poder hacer una buena intervención, yo tengo que hacer un buen diagnóstico, y para hacer un buen diagnóstico yo necesito una buena evaluación, y para hacer una buena evaluación yo necesito buenas bases teóricas. Entonces, una buena base teórica me va a llevar a evaluar bien, a diagnosticar bien y a tratar bien. Entonces, de entrada, ustedes, ya que van conociendo todo esto, ya van mucho más avanzados que muchas personas que están intentando trabajar con problemas de la comunicación, porque ya saben cómo se llaman los problemas del habla, cómo se clasifican y qué origina estos problemas de los sonidos del habla. A partir de ahí, desarrollo un adecuado programa de intervención, puedo aplicar estrategias adecuadas y puedo establecer pronósticos adecuados. ¿Poner el palito en la boca funciona? Depende. Yo digo que sí, solo para un sonido. Y es un palito especial, no se pone un lápiz, etcétera. Hay veces que me dicen, oye, el lápiz en la boca sirve solo para algo. Fíjense que yo sí he usado algunas veces el lápiz en la boca, solo para 2 sonidos y solo con pacientes ahí particulares. A veces para la R funciona en algunos pacientes y a veces para la S funciona en algunos pacientes, pero hay otras formas más fáciles y mejores de hacerlo. La Nutella, la cajeta, comer como perrito así, funciona. Yo les he de decir que la última vez que compré una Nutella para mi terapia fue hace como 15 años. Ya después de eso no, y nada más las que me quedaban ahí me las comía yo, o sea, me echaba ahí el Duvalín, pero yo tiene como 15 años que no compro ni un Duvalín, ni una Nutella, nada. La última vez que las usé fue cuando estaba en prácticas en la universidad, no la he vuelto a usar. Y un lápiz así en la boca para corregir, creo que nunca. Y dejar al niño que coma como perrito, creo que en 17 años no lo he hecho una sola vez. Entonces, hay estrategias más rápidas, pero ¿cómo selecciono la estrategia sabiendo que tiene ese niño? No trabajo igual una disartria que una disglosia, que una dispraxia. Hay herramientas especiales. Los masajes sirven. Pues si le vas a hacer así, sirve para que sienta rico, pero para que hable no. Hay ciertas guías específicas para que el niño hable bien. Si yo le hago a mi niño, eso sí le ayuda. Si yo le hago a mi niño, y eso sí le ayuda. Es una guía táctil. No es un masaje así para que, ¿no? Hágale masajes así 10 veces. Eso no le va a ayudar para hablar. ¿Vale? Entonces, hay que saber qué es lo que está originando. Mi niño tiene problemas para sentir bien su boca, entonces le voy a ayudar. Le voy a dar un masaje que le ayude a sentir mejor su boca y después le voy a dar guías específicas para que pueda hacer so, ayudándole con ciertos masajitos especiales a que sienta mejor su boca. El niño que siente bien su boca, pues no lo necesita, ¿vale? Entonces, hay que conocer de dónde vienen estos problemas para saber qué programa de intervención tengo que aplicar, qué estrategias tengo que aplicar y también establecer pronósticos. Una dislalia funcional tiene un pronóstico súper bueno y a lo mejor una disartria tiene un pronóstico de avance mucho más lento. Un niño que tiene todas las condiciones para hablar bien y nada más no le ha hallado el modo, si yo le enseño el modo, en un año, en 6 meses, en 3 meses está hablando perfecto. Pero un niño con una agenesia del cuerpo calloso probablemente vaya a tomar 5 años en terapia y estar hablando medianamente. Un niño con una hipoplasia cerebelosa a lo mejor va a tener que estar en terapia 10 años y va a hablar con compensaciones, pero lo que yo estoy buscando es que hable más fácil y más claro, aunque nunca hable perfecto. ¿Vale? Entonces hay que ir conociendo todo esto para poder hacer un adecuado programa de intervención, establecer pronósticos, evaluar bien, aplicar técnicas de intervención y de evaluación correcta, diagnosticar bien. ¿Sale? ¿Vale? Ok. De pronto para algunas personas esto puede ser mucha información. Algunas personas ya sabían algunas de estas cosas. Si quieren más información, hay muchos libros, hay más referencias. De pronto en mis redes voy dejando más referencias y voy dejando información. Entonces, primer comercial, síganme en mis redes. Me encuentran en Facebook, en YouTube y en Instagram como Ángela Patiño Terapeuta. Últimamente con la pandemia me estoy aplicando un poco más a eso de las redes y estoy subiendo más información. Subo materiales, subo contenido, subo materiales para trabajar, subo información, contesto preguntas. Entonces en Facebook, en YouTube y en Instagram espero ya apurarme un poco al YouTube para subir más videos. Síganme, ahí voy subiendo material y contestando cosas. Y ahí les voy subiendo más bibliografía también. Más info oficialmente la ASHA, American Speech Language Hearing Association.
Mucha viene en inglés, hay páginas que vienen traducidas, entonces en www.asha.org encuentran información. Eh, Les decía yo que estamos trabajando, intentando que esta información vaya llegando cada vez a más personas. Entonces, Juntos y yo estamos trabajando para crear un programa que se llama Juntos Hablamos Mejor, donde vamos a incluir programas para papás y mamás. Pronto los vamos a sacar y programas para profesionales, para que aprendamos estimulación del lenguaje, terapia del lenguaje. Hay por ahí muchos planes, muchos proyectos. La pandemia nos ha detenido algunos, pero estamos intentando movernos a las redes sociales. Por eso intentamos esta nueva plataforma que hoy nos falló un poquillo, pero vamos a irla mejorando. Este, Parte de lo que ya lanzamos este mes es la guía de articulación de los fonemas. Viene la guía, quien no la ha comprado, yo sé que algunos de ustedes ya la tienen, la guía de articulación de los fonemas donde vienen paso a paso cómo se articulan todos los fonemas con esquemas de articulación y con unas boquitas de articulación que están bien padres. Lo pueden comprar ahí en Payhip, en mi tienda en Payhip, payhip.com/Ángela Patino Terapeuta. Y si quieren, escríbanme, mándenme el link, mándenme un correo y yo les paso el link, la guía de articulación de los fonemas, que incluye además una clase gratis de puntos de articulación que se las mandamos cuando compran la guía. Y el otro que ya sacamos, les digo, van a ir saliendo poco a poco, es el curso de sonidos del habla, donde hablamos de la producción, de las dificultades, de la evaluación, de la enseñanza y de la corrección. Tenemos los cursos. Hay un curso de producción, problemas e intervención, que está en la plataforma que ustedes ya vieron, y hay un curso de evaluación también que está en la plataforma que ustedes ya vieron. Y acabando esos dos cursos, va a haber un seminario con 4 clases en vivo conmigo, donde ustedes me van a decir, yo tengo un caso así y lo resolvemos todos juntos, yo les voy ayudando a evaluar, les voy ayudando a intervenir, este niño, yo ya le hice esto no me funciona, por eso lo vamos a ver después de estos cursos, para que ya hayan aprendido cómo intervenir y cómo evaluar, y podamos resolver todas sus dudas. Va a haber un seminario de análisis de casos. Si quieren más información, la pueden ver en nuestras redes o escribirme. Este, Les digo, les voy a mandar yo esta grabación. Mis datos de contacto vienen aquí. Creo que aquí vienen, espérenme. No vienen, fíjense, creo que según yo los había puesto. Dejen ver, sí, regresándome un poco. No vienen mis datos de contacto, según yo los había puesto. Ok, me voy a ir al final. Síganos en Juntos también, en Juntos, Facebook, YouTube e Instagram como @JuntosCentro. En cualquiera de las plataformas nos encuentran como Juntos Centro, tanto en Facebook como en YouTube como en Instagram. En YouTube básicamente están los videos de los cursos. La demás información la subo sobre todo a mi página, pero en Facebook y Instagram vamos subiendo cosas, vamos compartiendo cosas. Y ahí también les voy a escribir aquí, porque no está escrito, a dónde me pueden contactar de manera directa. Algunos ya tienen por ahí mi número de WhatsApp, 5533999907. Ahí me pueden escribir a WhatsApp. Y si no, a correo, Ángela Patino Terapeuta, con N, porque las máquinas no leen la ñ de mi nombre, angelapatinoterapeuta@gmail.com. Ahí me pueden mandar mails. Y esta cosa, ven, las máquinas hoy no están de nuestro lado. Y también a donde les llegó correo, juntos-desarrollo-rehabilitación sin acento, ya sé que está largo, pero @hotmail.com, ¿vale? Y si no, todos ya están inscritos, creo que todos los que están en esta clase de hoy ya están inscritos a la plataforma. En la plataforma se pueden inscribir a estos cursos, al curso de evaluación, al curso de sonidos del habla y al seminario de análisis y seguimiento de casos. El curso dura 10 semanas para que les dé chance de estudiar todo. ¿Por qué no dura 6 horas como otro que cobró 500 pesos por enseñarme 6 horas? ¿O por qué no dura 2 horas? Yo vi uno en Facebook que duraba 2 horas. ¿Por qué no les voy a enseñar a, no saben? Porque yo quiero que aprendan todo desde el principio a la base, que se lo sepan todo completito. Entonces dura 10 semanas. Sé que se necesita un poco más que eso. Yo estuve muchos años y sé que nos podemos seguir especializando, pero lo básico, lo vamos a poder aprender en 10 semanas.
es todo en línea, son clases pregrabadas y va a haber 2 clases para resolver dudas, ¿vale? Hablando de resolver dudas, vamos a abrir ahorita los micrófonos para que me vayan poniendo dudas. Y aquí voy contestando la primera de Raúl Ruiz. ¿A qué edad es recomendable evaluar un problema de habla en un niño preescolar? Depende. Les cuento. De habla, habla como a los 4, 5, 6 años, ¿vale? ¿Por qué? Se pueden confundir problemas de lenguaje y problemas de habla. Eh, los problemas de habla, hablando de que exclusivamente el niño no pronuncia bien después de los 3 años. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años el niño está aprendiendo a pronunciar. Entonces, si el niño no pronuncia la K o no pronuncia la T y tiene 3 años, sería normal, ¿vale? Los niños tienen como hasta los 3 años y medio para adquirir los sonidos de su lenguaje. Faltaría, por ejemplo, gracias. Sonidos más complejos como la R. La R se adquiere como a los 5 o 6 años. Perdón. Se adquiere como a los 5 o 6 años, más o menos. Entre 4 y 6 años sí es problema de habla, como a partir de los 4 años. De pronto hay papás que dicen, es que, o maestros, es que mi hijo no dice nada y ya tiene 3. Eso no es un problema de habla, eso es un problema de lenguaje, ¿sale? Es que mi niño apenas dice ma, pa, dice gagua y dice, eso es todo lo que dice. Ahí no estaremos hablando de un problema de habla, estaremos hablando de un problema de lenguaje y eso se evalúa desde más chiquititos. Si yo tengo un niño que tiene año y medio y no dice palabras, si yo tengo un niño que tiene 1 año y no balbucea, si yo tengo un niño que tiene año y medio y no dice palabras, que tiene 2 años y no empieza a juntar frases, que tiene 3 años y no entabla una conversación, tengo un niño con un problema de lenguaje y se puede evaluar desde chiquititito. ¿Es más fácil evaluar niños grandes que preescolares? Sí. ¿Es más fácil evaluar habla que lenguaje? Mucho más fácil. Evaluar habla es mucho más fácil que evaluar lenguaje. Entonces hay luego quien no se quiere aventar a evaluar niños preescolares de lenguaje y dicen, déjalo que crezca, cuando tenga como unos 4 lo evaluamos y luego como a los 4 descubrimos que tiene un trastorno espectro autista o tiene un retraso global del desarrollo que pudimos haber evaluado cuando tenía año y medio, ¿vale? Entonces, a los niños preescolares se les puede evaluar desde bebititos. Ahora depende qué es lo que queramos evaluar. Yo tengo un niño con síndrome de Down, ya sé que va a tener problemas de lenguaje, entonces lo puedo tener en observación desde que tiene menos de 1 año de edad. Yo tengo un niño que a partir del año y medio estoy notando signos de trastorno espectro autista, lo evalúo y le puedo dar seguimiento desde el año y medio. Yo tengo un niño que no pronuncia bien y tiene 3, le puedo dar un poco de chance. Se está comunicando perfecto, pero no está pronunciando muy bien, le puedo dar un poco de chance. Ahora, ¿qué tanto chance? Depende de qué tan mal se comunique. Acaba de llegar conmigo una chaparrita que su lenguaje, o sea, la parte cognitiva del lenguaje es perfecta, pero yo creo que esa es una de las niñas a quienes les ha afectado mucho el encierro de la pandemia. Tiene 3 años y tiene 1 año encerrada en su casa sin ver a nadie más que a mamá y a papá. Y habla fatal. Su pronunciación es pésima. Y digo pésima no de mala onda, sino porque en su prueba de lenguaje sacó 0, 0 de 10. O sea, tenía que haber dicho 40 palabras bien y dijo 13. O sea, sí tiene, el desfase es mucho aunque tenga 3 años. Pero aquí su mamá sí me habló y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy notando que de plano a veces ni yo le entiendo. Entonces también depende un poco de la severidad. Ah, es que mi niño de pronto no dice las L's, las K, pero todo lo demás lo dice bien, se comunica bien. Depende un poco de la severidad, depende un poco de cada caso, ¿no? Entonces, si es problema de lenguaje, desde chiquitito, o sea, 6 meses, yo evalúo a niños porque sé que tienen una condición asociada, por ejemplo, síndrome de Down, antes de 1 año de edad. Eh, si es problema solo, única y exclusivamente de habla, como a partir de los 3 años y medio, y generalmente los posponemos un poquito más, pero no está de más evaluarlo y decirle al papá, no tiene nada, llévatelo a tu casa y sean felices. Prefiero eso que decirle a un niño, híjole, me lo hubieras traído hace 3 años
porque se acaba de perder 3 años bien valiosos de estimulación. ¿Sale? Sí, ¿sí ven tu pregunta, Raúl? Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta o comentario sobre la clase, sobre los problemas de lenguaje, sobre algún problema de lenguaje que ustedes tengan cerca, sobre lo que expusimos en clase? Ok. ¿Ya saben cuál es la plataforma? De todas formas, se la pongo aquí, juntoscentro.wisbo, con doble O, wisbo.com, creo que sí es así, ¿no? Y ahí están todos los cursos. Si tienen dudas, preguntas o comentarios de los cursos, avísenme. Empezamos 19 de abril y es un curso que yo creo que aún no estamos seguros si lo vamos a abrir una vez al año o quizá 2 veces al año. Pero este curso, por lo menos de aquí a octubre, no lo volvemos a abrir. Entonces, les digo, dura 10 semanitas, luego viene el curso de evaluación que dura, yo digo que lo pueden hacer en 2 semanas, pero les damos un mes para que lo hagan. Y luego viene el seminario que dura 4, este, 4 clases, un mes, para que tengan chance de ir practicando todo. Entonces, si tienen dudas, preguntas, comentarios, también está ahí. Sí, todavía se pueden inscribir al curso del 19. Tenemos hasta el 19 en la mañana. El curso empieza el 19, lo abrimos. Lo que pasa es que abrimos la plataforma el 19 para que la gente se vaya inscribiendo y le vaya llegando la información. A partir del 19, quien ya se inscribió al curso, ahorita van a entrar y va a decir que todavía no está nada disponible. A partir del 19 se libera el contenido para que lo vayan viendo semana por semana por semana. Y lo vamos a ir liberando como semana por semana. Y les voy a contar por qué, no porque yo sea envidiosa del contenido, sino porque me ha pasado que pongo numerados los contenidos y luego hay quien llega y ve como que se le hace más padre el título del último y ve el último y entonces, como no vio el del principio, empieza a tener muchísimas dudas de las cosas del principio y cuando me preguntan, yo les contesto, pero luego les digo, ok, ¿viste los primeros? Entro a la plataforma y reviso y no ha visto el primero. Entonces, hay personas que empiezan a verlo ahí como salteado, entonces, como para que vayan siguiendo el orden, se los vamos a ir liberando semana por semana por semana, ¿sale? ¿Vale? Para irlos llevando paso a pasito. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Si tienen alguna otra duda o pregunta, pueden hacérmela ahorita. De cualquier forma, yo siempre estoy en mis redes y en mi correo y les digo, los esperamos a los cursos y la guía de articulación, les digo, la pueden comprar para que vayan teniendo todas estas herramientas. También estamos haciendo unas guías de estimulación. Toma tiempo, toma mucho tiempo preparar todo esto, pero las vamos a ir sacando, unas van a ser gratis, unas van a ser de venta, pero lo que quiero también es que sean muy accesibles. Van a tener van a tener costos muy accesibles las que sean de venta, y vamos a dar unas gratis también para que puedan ir ustedes accediendo a todo esto y más niños, más personas, más pacientes y más profesionales se vean beneficiados. ¿Sale, vale? Cualquier cosa, aquí sigo. Me dio mucho gusto tenerlos. Voy a mandarles a todas las personas que estaban inscritas la clase, porque no sé si por ahí tuvieron problemas para entrar y lamento que al principio hayamos tenido estos problemas, pero espero que la clase les haya servido de mucho y que hayan aprendido. Este, y cualquier cosa aquí estoy. ¿Sale, vale? Ok, al curso, a la clase de hoy, es ahí a donde voy a subir el video, ¿vale? Todavía no sé cómo se hace, pero lo voy a subir, el video de hoy, para que ahí lo puedan consultar, quien tenga más dudas, ¿sale? Ok, muy bien, ya son las 9, estuvimos aquí 2 horitas. Si nadie tiene más dudas o más preguntas, les dejo el video, los espero en mis redes, síganme, denle like, compartan. Si les gustan los contenidos, compártanlos, denles like, guárdenlos en la red que más les guste. Y los esperamos en los cursos, los esperamos con las guías, seguimos compartiendo y si ustedes nos van dando retroalimentación y nos van diciendo que esto les gusta, nosotros seguimos haciendo más materiales, seguimos haciendo más clases, ¿vale? Mucho gusto saludarlos a todos, que tengan muy bonita noche y pues ya mañana es viernes, que tengan bonito fin de semana.